Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un recorrido de Puentes al Mundo Laboral. Y en este episodio tengo el gusto de estar conversando con Federico González. Federico es psicólogo, es docente jefe de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología. Además es director de la carrera de la maestría de Psicología Organizacional en la Universidad Abierta Interamericana. Tiene una amplia experiencia como docente, pero también es consultor político, se ha dedicado al área de opinión pública, investigación de mercado. Bueno, diversidad de temas dentro de su campo de la psicología y dentro del campo social. Así que, bueno, para mí es un honor porque además me une a Federico muchos años de trabajo en conjunto. Él es un gran docente y en mi vida ha sido también un gran docente, como su segundo nombre lo indica, Faustino, creo que ahí hay una raíz. Así que bueno, Federico, un placer estar con vos acá. Muchas gracias, Silvana, por la invitación, por esa introducción tan elogiosa. Y te puede que estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, vamos a intentarlo. Seguro que sí. Por supuesto que podríamos hablar de un montón de temas, pero a mí me parece lindo también aprovechar desde tu mirada, después de tantos años de docencia, de trabajo en investigación, hacer un recorte sobre eso que por supuesto nos llevará a distintos caminos en este tiempito que tenemos para charlar. Pero bueno, quería hablar un poco con vos de este campo, ¿no? Nos conocimos en la Universidad de Buenos Aires y en la universidad tenés un recorrido muy grande, así que charlar inicialmente sobre ese recorrido en educación y de todos estos años que vos venís ejerciendo la docencia. ¿Cómo es tu mirada, ¿no?, sobre lo que vino pasando en el campo de educación, al menos universitaria, y el perfil del alumno hoy? ¿Qué es lo que estás viendo? Mira, en primer lugar, respecto de qué es lo que nos mueve en este rubro, vamos a decirlo así, y es el tema de la educación, como en otros, como la investigación, mueve la pasión del conocimiento. A mí me gusta mucho una frase de Dolina que dice: solo hay dos cosas en el mundo, el amor y el conocimiento. Y yo le agregaría, y el humor. Bueno, y sí, la docencia es una pasión, que es la pasión de transmitir lo que uno sabe o cree saber, o las ideas que uno tiene. Y bueno, es como escribir, y decís lo que tenés para decir y siempre hay una ilusión de que hay un otro que va ahí que le va a servir, que le va a iluminar alguna parcela de su ser. Respecto de lo último, que es la pregunta puntual, cómo veo hoy la educación o cómo la veía antes, cómo ve el proceso de enseñanza-aprendizaje, yo diría que hay cosas que son como universales. Por ejemplo, Aristóteles, hace, no sé, 2000 años, nunca me queda claro en qué año era Aristóteles, pero ponele 2000, decía: pero qué barbaridad, las nuevas generaciones ya no quieren aprender. Y yo creo que ese es un lugar común del docente. El docente, cuando va avanzando su carrera, se olvida que él también fue alumno. Así que yo te diría que más o menos veo los mismos temas de siempre, con algunos aditamentos. Sí veo, por ejemplo, en nuestro caso particular, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, veo un proceso que yo, esto lo digo descriptivamente, no valorativamente, veo la conurbanización del alumnado. Cuando yo era estudiante, el alumnado era típica clase media, y yo diría clase media más o menos acomodada de Ciudad de Buenos Aires. Cambió mucho el perfil, y bueno, y cambiando mucho el perfil también se refleja el deterioro del sistema educativo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay muchas dificultades y uno trata de acercarse más al alumno, eso es lo que veo. Bien. Bueno, hablabas de Aristóteles y en nuestros distintos diálogos, vos hablas mucho del diálogo socrático, ¿no? Me voy a Sócrates, pero hablas mucho de como una forma de llegar a establecer ese diálogo, ese ida y vuelta que tal vez
en una mirada del docente, ¿no? Que viene, dicta una clase solemne y se retira, digamos, es distinto, ¿no? Cómo se logra construir. ¿Cómo lo vivís vos? Y como que es algo fundamental en la vida. Mm. Yo creo que Sócrates bueno, es famoso por por ser un filósofo, pero es un psicólogo. Es decir, es un psicólogo. Me parece que el método socrático, la mayéutica, el arte de propiciar que el otro dé a luz un saber que los, le pertenece pero no lo puso en palabras, eso a mí me parece que es maravilloso. Y fíjate que hay una relación íntima entre ese rol del educador, que tiene que ser como alguien que abre puentes y abre ventanas para que el otro pueda expresar lo que sabe o lo que no sabe, también es intrínseco a la naturaleza, sobre todo de la psicología clínica, porque el psicólogo clínico tiene que ser, entre otras posibilidades, por supuesto, ¿no? Alguien que acompañe un camino de esclarecimiento de parte de quien hace una consulta, ¿no? Así que sí, yo creo que es fundamental. Yo hablo mucho con los alumnos, me gusta hablar, me gusta escucharlos, me gusta saber en qué andan. Soy muy insistente con, bueno, pero ¿entendieron? Sí, bueno, a ver qué entendieron. Díganme qué entendieron. Hay que ser muy insistente con eso. Y después cuando uno tiene la oportunidad de entrar en un diálogo más parecido a esto, como cuando les tomás finales orales, los que tienen que rendir oral, ahí te das cuenta de la distancia que hay entre el ideal de lo que uno quiso transmitir y la realidad de lo que llegó, más allá de todos los intentos que hicimos. Así que me parece fundamental. Bien. Bueno, hoy tenemos distintas herramientas, ¿no? Como docentes también al alcance de la mano, además de que los estudiantes tienen un montón de herramientas a disposición. Y algo en lo que doy fe que te has acercado mucho y que has trabajado con mucho hincapié poniendo en eso, es el de la inteligencia artificial y lo que nos puede aportar la inteligencia artificial también en este campo. ¿Qué puedes contar sobre ese uso en el campo Bueno, educativo? que es un mundo maravilloso y no exento de peligros como toda aventura humana, ¿no? Por supuesto, el tema de la inteligencia artificial es un capítulo, más allá de la educación, es un capítulo que tiene sus luces y sus sombras, tiene sus oportunidades y sus amenazas. Las amenazas no son menores, creo que no hay que no hay que tener una mirada naif, pero bueno, tampoco hay que ser un apocalíptico que te impida ver la revolución que ya llegó. Yo creo que es una revolución que llegó para quedarse, arrastra o atraviesa todos los mundos sociales, por supuesto la educación, el mundo del trabajo especialmente. Y bueno, en la educación a mí me parece que no quiero caer en el simplismo de la frase de que es una herramienta, primero porque es un lugar común. Y segundo, porque a mí me parece que es quedarse corto decir que es una herramienta, porque para mí la naturaleza de esa revolución es que si ves una herramienta, es una herramienta que toca la manera, es un cambio de paradigma en cómo pensas, es un instrumento al servicio de potenciar el pensamiento. Que justamente una mirada por ahí preliminar diría lo contrario, no, porque entonces ahora va a pensar la máquina y el alumno no. No, cuando vos te pones realmente a trabajar con inteligencia artificial, producís más, pero tenés que pensar mucho más para producir eso que producís. Así que creo que es una revolución, hay que apostar a eso. Declaramos a nuestra cátedra como amigos de la IA y tratamos de actuar en consecuencia. Creo que los alumnos finalmente acompañan. Al principio, me acuerdo que fue en una clase tuya que yo te reemplacé en el 2023, pregunté quién sabe de esto y nadie sabía nada. Y bueno, no saben, pero ya van a saber y yo creo que ya llegó. Llegó Bueno, para y en el quedarse. cambio, eso fue un curso de verano y el cambio a curso de verano 2025 hubo una distancia importante en los que ya manejaban estas herramientas. Sí, por supuesto, y cada vez es más. Y además, eh, sabés que tenemos una comisión experimental como oferta de la cátedra y ahí trabajamos mucho con IA. Y vos te das cuenta qué avanzados que están esos alumnos,
porque ya ven la materia desde muchas perspectivas. Por ejemplo, les enseñamos una herramienta que permite cargar toda la bibliografía y chatear con la bibliografía. Un libro es algo muy importante porque un libro condensa saberes, pero lo que pasa es que uno no puede interactuar con un libro. En cambio, con ese libro puesto como una IA, con el texto en forma digital, y con una IA vos interrogás al texto o conversás con el texto. Y bueno, y ahí ya implícitamente hay un rol socrático. Además, bueno, estamos buscando la manera de potenciarlo, pero sí, es fundamental. Sí, yo creo que también en las diferentes tecnologías que se fueron gestando de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el ChatGPT, digamos, entre otras, ¿no? Y hay un montón de herramientas que empezábamos a evaluar. Eh, pero cuanto más conocimiento uno tenga sobre el tema, ¿no? O cuanto mejor parado uno esté sobre el tema, más se potencia el resultado con la inteligencia artificial, porque hoy se habla de los prompts, ¿no? Y cómo elaborar una mejor pregunta y cómo interactuar y no quedarse con la primera respuesta que uno ve, ¿no? Yo creo que ahí también hay un desafío de quién interactúa con esa tecnología y cómo ir capacitándose mejor para hacer uso. Por supuesto, mira, es algo que a mí me gustaría teorizarlo como una inteligencia más de las inteligencias múltiples, que es la inteligencia conversacional. Conversar es una expresión de la inteligencia humana, el saber conversar. Bueno, y yo creo que los asistentes de IA potencian, sin que el alumno se dé cuenta, o sea, sin que el usuario, más que el alumno, se dé cuenta, estás desarrollando, como tenés muchas horas de vuelo, vas a tener a lo largo de tu vida muchas horas de vuelo de conversaciones. Y esas conversaciones, por la misma naturaleza de que vos perseguís un propósito, te hace afinar el modo en que planteas la pregunta, porque la inteligencia no está ni en la respuesta ni en la pregunta, está en el encuentro entre el que pregunta y lo que potencialmente te puede responder la IA. Y a mí siempre me viene a la mente unos versos de un poema de Borges. No sé si, viste esos poemas, no sé saber si es prosa o poema, pero la idea de Borges es que cuando se inventó el ajedrez, automáticamente quedaron implicadas todas las partidas posibles. Porque bueno, por combinatoria es un número astronómicamente inmenso, pero bueno, es un número finito. O sea, todas las posibilidades quedaron implicadas por la naturaleza del juego, las piezas y las reglas. Bueno, con la IA, todo el conocimiento posible está, todo, un vasto universo de universo posible está implicado ahí. Lo que hay que hacer es descubrirlo. Y conversar es el arte de descubrir ese conocimiento. Entonces yo creo que con el tiempo, los usuarios de IA, inclusive los nativos, viste, los nativos digitales de chat de IA, y van a ser como pequeños filósofos de la vida cotidiana. Esa es mi predicción, no sé, ojalá que se cumpla. Bueno, es interesante porque esto de la nueva inteligencia, de esta inteligencia que vos formulas, ¿no? De la inteligencia conversacional y todo el campo que se abre también en la conversación con la inteligencia artificial. Me acuerdo hace muchos años trabajamos juntos en una investigación que tenía que ver con inteligencia colaborativa, ¿no? Que era algo que se abría también como posibilidad en esto del trabajo en equipo, del trabajar dos o más personas en pos de un objetivo común y el valor agregado que eso generaba. Bueno, y pienso en el valor agregado que se puede generar siguiendo este salto, ¿no? A otro tipo de inteligencia, en el saber formular buenas preguntas, el saber escuchar, en este ida y vuelta de la conversación, que hoy es un campo bastante complejo. Bueno, fundamental esa referencia a la inteligencia colaborativa que la hemos trabajado juntos, que fue tu tesis de maestría. Mira, vuelvo a citarlo a Borges. Esto no sé si es una idea de él o él la repite, o la referencia. Dice que la idea es que la literatura es un solo libro en el que uno lee y escribe al mismo tiempo, en que todos leemos y escribimos al mismo tiempo. Y bueno, porque los autores de alguna manera se influyen unos a otros, entonces, influido por este, escribí tal cosa. Bueno,
Yo creo que con la inteligencia colaborativa y la inteligencia artificial, cuando hagan matching, cuando se unan realmente, eso va a ser como una expresión clara de lo que decía Borges, porque imagínate, si entre un usuario y un asistente de IA ya hay sinergia en el producto, imagínate cuando son miles de usuarios, ¿te acordás del libro 100 es más que uno, algo así, de inteligencia colectiva era ese? Bueno, Sí, la sabiduría de las multitudes también se bueno, hablaba. ahora la sabiduría de las multitudes mediatizadas por IA, y bueno, Mm. es una explosión combinatoria muy interesante. Yo creo que todo eso, las nuevas generaciones van a estar inmersas en ese universo. Y ahí hay otra pata que sabemos que nos interesa a los dos, que es el tema del gaming. Es decir, de plantear espacios educativos que sean lúdicos. Y Mm. vos en eso sos bastante pionera, ¿no? Y con la IA, bueno, IA y gaming, más otras tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual, yo creo que vamos a tener una educación mucho mejor. Es decir, yo ahí soy muy optimista, más allá de todos los riesgos que sabemos que hay atados a la tecnología, ¿no? Sí, de hecho, por momentos se habla de la deshumanización que puede estar involucrada con el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, en esta mirada de lo colaborativo, donde se involucran diferentes agentes, humanos o no humanos, ¿no? Me parece que ahí potencia muchísimo más. Mientras hay juego hay humanidad. Y jugar, mira, conocemos a Claudio Bus, que es Sí, que otro. estuvo también en este espacio. Bueno, Sí. viste que él está mucho con el tema juegos y ahora está como loco. Yo le digo, para un poco, porque a mí me pasó lo mismo, que estamos demasiado apasionados, viste, a veces hay que. Está mucho con el tema del juego y de la inteligencia Mm. artificial. Y también le interesa mucho el tema del gaming. Entonces, esta frase de, bueno, se me va a aburrir, mientras hay juego hay humanidad, porque hay como una pasión de crear y hay una cierta pasión por la creación colectiva. Es decir, este tema de que nos deshumanizamos y nos aislamos, yo creo que hay que tomarlo con pinzas. Eso es una posibilidad, por supuesto. Es una posibilidad y hay que tenerla en cuenta y que también tiene que ver con predisposiciones, ¿no? Pero me parece que el gran juego de la educación va a ser la producción colaborativa, no sé, como el concepto de universidad, de lo universal, del saber universal. Para que sea un saber universal tiene que haber interacciones universales. Y Mm. la IA te la potencia porque te da una excusa para hacerlo, para pasar a la acción. Pues si no es muy difícil reunirse una comunidad. Bueno, ahora tenemos maneras de hacerlo, digamos, ayudadas por la tecnología. Bien. Bueno, Claudio Buso hace mucho juego de palabras, ¿no? Con el juego. Le decía, bueno, hay que jugársela, ¿no? También, ¿no? Hay que jugársela de salir de ciertos modelos que tal vez estaban establecidos como el deber ser, ¿no? Y esa solemnidad y, bueno, permitirse navegar aguas que hoy tal vez no están tan ciertas, pero que vienen mostrando tendencia. Eh, Leí hace poquito que los nacidos en el 2025 ya van a ser considerados la generación beta, ¿no? De los nacidos inmersos en la inteligencia artificial, en el campo de la inteligencia artificial. Con lo cual, por supuesto, va a haber habilidades que tal vez hoy no dimensionamos tanto, pero que van a formar parte del pool de competencias, ¿no? Hablando en términos de recursos humanos que se manejan hoy en día. Y claro, porque una buena metáfora son las horas de vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo van a tener en conversaciones con asistentes de IA? Que yo te vuelvo a insistir, porque para mí después se socializa eso. Se pasan las figuras. Yo lo veo con los alumnos. O sea, es que en esa comisión experimental tenemos, no sé, 30 alumnos, pero después en las clases teóricas, que hay muchos que no van a la comisión experimental, saben porque le Se pasaron. pasaron Este nada. es un tema muy interesante, algún día me gustaría hablarlo, que es una teoría de una psicóloga que se llama Susan Blackmore, el libro se llama Tratado de Memética. Ella dice que así como en la naturaleza está la genética y el ADN, que es la base, digamos, el núcleo básico de la propagación de las especies y que tienen ciertas reglas, como la regla principal es multiplicarse. Bueno, en el mundo de la cultura también hay algo así como
el ADN cultural. Y el ADN cultural, meme viene de mímesis, es que hay una idea que funciona como una semilla, alguien la toma, la imita y le hace variaciones. Te pongo un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo es una idea, más allá de si no me meto en temas teológicos, Claro. de Jesús es el Hijo de Dios o no, por supuesto, podemos creerlo o no, pero si lo tomamos como idea, qué buena idea habrá sido que todavía existe y hay millones de personas que todavía son cristianos. Lo pongo como un ejemplo. Indudablemente, desde el punto de vista de una metáfora con la biología, resistió a miles de intentos bueno, de desbaratarla. Es una idea buena. Bueno, entonces, en el mundo de la educación, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la cultura, estas leyes de la memética, que es, hay ideas que son buenas y se propagan, otros las imitan y otros le van haciendo variaciones y así se va escribiendo el gran libro universal del saber, vamos a decirlo en esos términos. Excelente. Bueno, esto me lleva a un pasaje en un segundo momento que nosotros llamamos RCP, una especie de ping-pong, pero donde tomamos esto de la posibilidad de dar una recomendación y un consejo y trazar un puente en todo lo que estuvimos conversando. Y me quedo con la primera letra de este ping-pong que tiene que ver con la R, la recomendación. Bueno, vos has leído muchísimos libros, has escuchado muchas voces, has tenido el contacto con diferentes autores y saberes, en el campo de la psicología, por supuesto, y bueno, y en la filosofía también me consta. Si tuvieras que iluminar, digamos, estos temas que estamos repasando, charlando con algún autor, alguna idea que te haya quedado, te haya marcado, que creas que aplica, ¿cuál sería? Bueno, mira, eso también tiene que, por supuesto, obviamente tiene que ver con uno. Yo tengo como una mirada, tengo al humanista, después tengo al tecno. A mí me gusta mucho la tecnología y bueno, y también la filosofía, que estaría filosofía y psicología del lado del humanismo. Entonces, depende de dónde. Para mí, un autor muy importante que me ayudó a pensar es Edward de Bono, que yo siempre lo cito, es injustamente olvidado. Edward de Bono tiene muchísimas ideas y yo te lo diría en estos términos. Están los grandes teóricos que te hablan, te pintan bosques, pero después están los que te describen cómo son los árboles. Los grandes teóricos te pintan el bosque, pero no te muestran a los árboles. Bueno, De Bono te habla de los árboles, y los árboles son pequeños procesos de pensamiento que existen o que podemos utilizar para optimizar nuestro proceso mental. Así que ese seguramente es uno. Después te diría, en otro plano, en el plano filosófico, Jean-Paul Sartre para mí es un filósofo que me hizo pensar mucho sobre qué es el existente humano, qué es el ser humano. Y bueno, y después en la parte tecno, yo diría, bueno, ahí un maestro para mí muy importante fue Alan Turing, porque Alan Turing, todo lo que estamos hablando, él lo pensó antes que nadie, lo inventó Alan Turing. Y después otro pensador muy importante fue Marvin Minsky. Marvin Minsky fue el que acuñó una de las definiciones de inteligencia artificial, es la disciplina capaz de crear sistemas artificiales, sean capaces de crear cosas que si las hiciera un humano diríamos que son inteligentes. Bueno, escribí un libro muy importante que se llama La sociedad de la mente, que es una teoría psicológica. Eso yo lo recomendaría. Recomendaría Gordon Rattray Taylor, El cerebro y la mente, porque a mí siempre me apasionó la neurociencia. Y después, como, volviendo a Dolina, hay dos cosas en el mundo, el conocimiento y el amor. Bueno, hay muchos pensadores que hablaron mucho sobre el amor, desde Platón, en el banquete, hasta uno que yo creo que es a mí el que más me impactó, que es Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso. Que ese es un autor francés, ¿viste? Para nosotros en psicología es francés, es lacaniano y oscuro. No es lacaniano, es francés, es difícil, pero la fenomenología, decir, lo que te cuenta es cómo es la vida del amante luminoso porque es feliz, o del amante torturado porque, bueno, el amor a veces te hace sufrir. Y yo eso lo recomendaría especialmente.
Bueno, excelente. Tenemos ahí ya para armar una pequeña biblioteca. Pero quiero sumar un libro más a esa biblioteca porque vos hace muy poquito lanzaste, estrenaste, sé que venías hace tiempo escribiendo, bueno, y se pudo compilar en Palabras al Viento, que es un libro que hoy se encuentra también a la venta y tiene muchas frases y narraciones tuyas. Por supuesto, recomendarlo. ¿Hay alguna frase que quieras, hoy se dice spoilear, o compartirnos o que quieras destacar, que recuerdes de ese libro? Mira, sí, recuerdo un título que en realidad no es mío, es lo que yo escribo, es el título de una canción, Si solamente tuviera tiempo. Bueno, y que te habla justamente del peso del tiempo. Yo te diría, es un poco, no es luminosa porque te habla de la importancia del tiempo en el existir y de la desesperación que tiene el existente humano cuando empieza a intuir que le queda poco tiempo y ese poco tiempo tiene que aplicarlo a cosas que hubiese querido hacer pero todavía no las hizo y que las hubiese hecho pero no tuvo el tiempo. Bueno, eso es una que rescataría. Y después, bueno, creo que hay muchas frases sobre el amor. No tengo ninguna en este momento que me acuerde especialmente respecto de otras. Por ahí son palabras de otros que yo las tomé y las desarrollé, como por ejemplo un tema que vos conocés, que es el de narrativas mentales. La frase, concluyo con esto, es de un poeta llamado Antonio Porcia, que tiene un libro Voces maravilloso. Todas las frases de Porcia son maravillosas para mí. Hay una que dice, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Y para mí eso ilustra y ilumina una narrativa mental. Que hacemos muchas cosas porque esperaríamos que alguien recordara que hicimos eso. Yo creo que detrás de todo docente anida ese anhelo de que algún día te cruce un alumno y te diga, profe, ¿cómo me acuerdo cuando usted dijo esto? Me sirvió para tal cosa. Y a veces me lo dicen y es un regocijo para el espíritu. Y a vos también te lo dicen. Es un mimo muy lindo porque realmente a veces en la docencia no se da en el acto, en el momento, la posibilidad de tener un retorno de si uno está haciendo las cosas bien, si uno está llegando. Y cuando después uno encuentra tal vez un caso donde hay un recuerdo, coincido, llega al alma, ¿no? Es algo muy lindo, una recompensa que vuelve como a fogonear, ¿no? Esa pasión que hablábamos al principio. Me parece súper interesante. Y algo que quería destacar, hablaste mucho nombrabas recién temas vinculados al amor, y vos lo llevás a las clases, no solo por el amor, la pasión puesta en la docencia, sino porque a veces muchos de los ejemplos, recuerdo los Pimpinela, o recuerdo situaciones así, que creo que hace que eso quede de otra manera afianzado el recuerdo, ¿no? A veces ir por fuera de lo que uno esperaría en una situación más solemne, ¿no? De educación, sino que, bueno, es romper con eso y llegar a dar ejemplos más de la vida cotidiana. Sí, por supuesto. Mira, uno de los temas que a mí me encanta es el memoria emocional. Y parece que memoria emocional fuera un tema menor, y no es un tema menor, es un tema muy importante. Ahora, la mejor manera de explicar memoria emocional es con letra de canciones que hablan de el que no puede olvidar, el que vive torturado por el recuerdo de un amor, o el que vive feliz por el recuerdo de un amor que lo hizo feliz o lo hizo vibrar. Y eso está lleno y ahí los alumnos te la entienden perfectamente. Y lo que decía de los Pimpinela, la teoría de la mente, bueno, hay veces que no te entienden cuando explicás el concepto de teoría de la mente, pero le das un fragmento de una, mira, te digo esta muy cortita. Yo a veces tengo que explicar que la teoría de la mente, bueno, es el proceso por el cual le atribuís un estado mental al otro y cómo se hace, y bueno, porque a través de micro rasgos, como si se está ruborizado, se pone colorado, que está llorando, que está riéndose, que mira determinada, sí, pero todo es muy abstracto. Entonces les cito un fragmento de una canción muy popular de Sandro, bueno, ellos no la conocen porque es de mi época. Dice, por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que... Sigue, ¿no? Y es por ese palpitar que tiene, ahí está el micro rasgo y todo lo que supone de la otra persona, que no te digo cómo sigue toda la canción, pero es una cadena de conjeturas
es el mejor ejemplo de teoría de la mente en términos de que es un proceso en donde a partir de datos conductuales, como en este caso la mirada, uno infiere todo un universo de la subjetividad del otro. Tal cual. Bueno, y tomando eso, me salto a la C del RCP, que es el consejo. Ya mucho en estos ejemplos podemos tomar, ¿no? Como herramientas, pero hablándole al docente que hoy en día tiene esta labor, tiene esta tarea, tiene esta misión de llegar al alumnado, generar aprendizajes significativos con los estudiantes, ¿qué recomendarías? Mira, lo mío es muy minimalista y reiterativo. Escuchar, escuchar, escuchar. Y si no fue suficiente, seguí escuchando. Y bueno, y eso es preguntar. Preguntar en qué anda, qué entendió, qué le gustó, qué no le gustó, qué le gustaría saber del fenómeno que estás intentando explicar. Me parece que eso es fundamental en la educación. Eh, y bueno, y esto es lo del método socrático, que lo aplique. Y te diría más, pero que no sé, porque el método socrático en realidad era a través de la ironía. Es decir, la manera que actuaba Sócrates es actuaba como una especie de abogado del diablo. ¿Y vos qué pensás que es la justicia? Tal cosa. Ah, bueno, pero mirá que si fuera así, tal cosa. Entonces el otro se da cuenta que no, está mal. Hay algo que yo lo sé, pero no lo estoy reconociendo. El espíritu socrático tiene que ser más amplio. Es decir, la pregunta simple, ¿por qué pensás eso? ¿En qué sentido lo pensás? ¿Qué ejemplo? Algo fundamental, ¿me podrías dar un ejemplo? Si te pueden dar un ejemplo, es que lo entendieron. Si no te pueden dar un ejemplo, bueno, entonces a mí me parece que hay que como partir de Sócrates y generalizarlo. Y yo hablaría de operadores socráticos. Y lo último que te digo en relación al tema de esta entrevista, a mí me parece fundamental. A mí, yo hay veces que aprendo de los que saben. Para mí, el que es muy bueno entrevistando es Luis Novarecio. Y Luis Novarecio tiene dos virtudes. Yo vi dos tipos de entrevistas. En una donde él entrevista a alguien y vos le captás su modelo mental intelectual, le captás su pensamiento, qué piensa esa persona. Pero hay otro tipo de entrevistas que para mí fueron muy buenas, que no solo que le captás el pensamiento, sino que le captás el ser. Él permite que la persona te diga quién es, con toda su emocionalidad y pasionalidad. Entonces le escribí y le dije, mira, vos cumplís dos funciones. El Sócrates cognitivo es el que permite dar a luz el saber, el Sócrates clásico. Pero hay otra, que es el Sócrates afectivo existencial, que permite darle a luz un ser. Y eso, bueno, es el Sócrates del psicólogo, o del psicoanalista o del psicólogo clínico, que permite que el otro vaya revelando a sí mismo a parcelas de su ser que podían haber pasado desapercibidas. ¿Eso le escribiste a él? Sí, le escribí a Y él. te Sí, respondiste a... me encantó, claro. Está muy Y bueno. me parece muy bueno como para tomarlo como concepto, para trabajarlo, ¿no? Totalmente. El Sócrates cognitivo y el Sócrates afectivo existencial. Bien, 10 puntos. Bueno, y llegamos a la P de este RCP, que sería un momento de cierre, ¿no? Con alguna frase o mensaje final a partir de lo que estuvimos charlando y recortando, ¿qué destacarías o con qué quisieras cerrar? Mira, me gusta lo de puentes al mundo laboral, me gusta la idea de puentes, me gusta la idea de que a veces en la vida hay puertas que se cierran, pero hay ventanas que se abren o viceversa. Y entonces a mí me parece que el arte de la conversación es el arte de tejer puentes hacia el otro. Hablamos de teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría de la mente? Bueno, es un puente que tenés al universo del otro. Yo creo que eh, tenemos el deber, los docentes, los que trabajamos en relación al mundo laboral y en la vida, como padres, como amigos, tenemos el deber de propiciar que haya puentes. Y en esta época, en donde hay tantas grietas, y no lo digo por la política en particular, sino que hay muchos motivos para cerrarle las puertas al otro. Hay muchos motivos, como en la película de Wall, para poner un ladrillo más en la pared de la incomunicación. Pero bueno, hay una fuerza que es positiva, y esto por ahí es freudiano, pulsión de vida y pulsión de muerte, y yo creo que como los seres humanos tenemos una parte luminosa, y la parte luminosa tiene que ver con eso,
El amor tiene que ver con eso, la docencia tiene que ver con eso. El mundo laboral, ¿qué es? Es un intento de hacer cosas en conjunto, inteligencia colaborativa, el trabajo es colaborativo. Así que yo diría eso. Bien, sigamos tendiendo puentes. Tendiendo puentes, muy bien. Muchísimas gracias, Gracias, por esta Silvana. charla. Bien, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Puentes al Mundo Laboral.